Bueno, y todavía seguimos en esta cobertura especial de RPP Noticias por el voto de confianza. A ver, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, detalló cómo se implementarán las medidas económicas a fin de cuidar los bolsillos de los hogares vulnerables. Además, adelantó que el presupuesto para el 2022, el presupuesto de inversión pública, superará los 41.000 millones de soles. Repasemos sus principales anuncios. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, detalló la política económica que busca implementar el gobierno del presidente Pedro Castillo ante el Pleno del Congreso de la República en el pedido del voto de confianza al gabinete de Guido Bellido. En ese sentido, el titular del MEF señaló que en el Ejecutivo hay suficiente espacio fiscal para implementar las medidas de reactivación económica y apoyo a familias pobres. Y entiendo que la preocupación de varios representantes del Congreso de la República, del país, es si es que el costo de las medidas que se están anunciando son una carga fiscal excesiva. Quiero decirles que hemos calculado en el Ministerio de Finanzas el cálculo total de las medidas anunciadas hoy, que son 12.5 mil millones este año y 6.3 mil millones el próximo año. Eso está enmarcado dentro de la política fiscal. Por otro lado, el ministro Franque precisó que la economía peruana crecerá 10.5% este año y en el 2022 crecerá 4.8%, siendo una de las economías con mejor desempeño en el mundo. Refirió que el presupuesto que tendrá el país en el 2022 se enfocará en el apoyo a la infraestructura en colegios y hospitales, sin que esto signifique romper la caja fiscal. Les adelanto que el presupuesto 2022 tendrá una inversión pública de 41.000 y algo más, 41.045 millones de soles, pero sabemos que esto es totalmente insuficiente. He escuchado las demandas y veo aquí los reclamos por hospitales, por centros de salud, por obras de irrigación, por conectividad, por agua y saneamiento, por energía, gas, por puentes, por hospitales, por colegios. Es inmensa. El titular del MEF recalcó la importancia de mantener la autonomía del Banco Central de Reserva, ya que ésta se encarga de cuidar los bolsillos de todos los peruanos al evitar que suba la inflación, es decir, el precio de los alimentos. Vivimos efectivamente un fenómeno inflacionario que es un fenómeno mundial, causado principalmente por el alza de precios a nivel internacional. La inflación actual en Perú es 3,8% anual. En Chile es 4,5%, en Estados Unidos es 5,4%, señores congresistas. Y desde luego, este es un problema que sí nos preocupa, pero hay que tener en claro que la estabilidad monetaria corresponde al Banco Central de Reserva. En otro momento, Franque precisó que el fortalecimiento del Banco de la Nación no implicará que el Estado entregue dinero, sino que eso se hará con las mismas utilidades que genera el Banco de la Nación. Lo que se trata aquí es, uno, de que esto sea complementario. No se trata, conversé con algunos congresistas de Acción Popular, de reemplazar o de quitarle piso a las cajas municipales. La idea es que el Banco Nación, junto con las cajas, se complementen para hacer llegar el crédito a las pequeñas empresas y a la agricultura. Y el reforzamiento y el fortalecimiento del Banco Nación va a ser con cargo a las utilidades del Banco de la Nación, no con dinero del erario público. Nuestra propuesta es que el Banco de la Nación utilice sus propias utilidades para poder ampliarse. Finalmente recordó que para realizar las grandes obras a nivel nacional se necesita fortalecer la recaudación tributaria, pues más de la mitad del impuesto a la renta no se recauda, ya que este se elude o desaparece. Por ello ha destinado un presupuesto para que haya una sala especializada en delitos aduaneros y tributarios. Bueno, y para analizar justamente el discurso del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y los detalles que dio el ministro de Economía, Pedro Franque, estamos ya conectados con Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas. Señor Segura, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Gracias por la llamada.
Bueno, en principio, ¿no? Yendo vamos a lo general primero. Los puntos abordados en materia económica, de reactivación, de generación de empleo, de ataque a las brechas sociales que escuchamos ayer en el discurso del premier Guido Bellido, apuntan a lo que el país necesita. ¿Es realista? ¿Es implementable? ¿Es financiable? Mira, hay dos fuentes de información importantes que se han dado en simultáneo, casi. Ayer el discurso, hoy día algunos alcances del ministro de Economía y otros ministros, pero también la publicación del marco macroeconómico multianual, que es el documento de política económica que esboza de manera más detallada la política del gobierno, ¿no? La política económica, y pone cifras, ¿no? Vamos por partes. El discurso ha tenido una serie de ofrecimientos, en muchos casos bastante genéricos, crípticos en algunos de ellos, lo cual hace difícil que se pueda cuantificar realmente cuál va a ser el tamaño del gasto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, yo creo que es importante, y lo he dicho en otras oportunidades, que estamos en un estado más grande, no solo necesita un Estado más grande, necesita un Estado más eficiente, por un lado. Y acá pareciera que todo el discurso iba enfocado a que el Estado va a hacer todo, ¿no? Y se ha prestado muy poca atención a qué es lo que puede hacer el sector privado, que es la principal fuente de crecimiento y generación de empleo. No ha habido, digamos, los anuncios que más preocupan, no se mencionó la Asamblea Constituyente o cosas por el estilo, pero no significa que no siga esa idea flotando, ¿no? Antes del discurso, durante el discurso, la gente de Perú Libre recaudando firmas para eso, y después hoy día el premier nuevamente refiriéndose al tema constitucional, solo por citar un ejemplo. Entonces, hay temas ahí que no es que sean deslindados, se ha dicho no van, simplemente los han mencionado durante el discurso, ¿no? Y nuevamente, cuantificar todo lo que han anunciado es complicado. El ministro de Economía hoy día dio una cifra. Es difícil decir si van a poder contenerlo en esa cifra porque ha habido tantos anuncios que vamos a verlo. Él dijo que este año serían unos 12.500 millones de soles y el próximo año 6.300 millones de soles. Esto adicionales, es ¿no? realista, adicionales. O sea, 18.000 acumulados, asumiría, ¿no? Sí. Es un montón de dinero de incremento, no es algo menor. Probablemente la gente no sepa las cifras cómo se manejan en el presupuesto, pero son incrementos muy importantes. Ahí entro al tema del marco macroeconómico, y no lo digo yo solamente. El marco macroeconómico también lleva la opinión del Consejo Fiscal, que es un ente independiente, técnico, que emite opinión. Y lo que ha dicho es, y coincido plenamente, no los voy a citar, pero voy a hacer mi opinión que coincide mucho con la de ellos. En todo caso lo pueden leer en el documento. Es que las proyecciones son excesivamente optimistas. Se proyecta precios de materias primas muy altos. Ojalá se mantengan así altos, pero muy por encima de promedios históricos, ¿no? Si eso no se da, cae la recaudación, cae el crecimiento. Se proyecta un crecimiento en la inversión privada, que, digamos, en este momento las expectativas están por el suelo, ¿no? Eso le quería preguntar, señor Segura, porque me parece muy importante y clave si este gobierno apunta a generar empleo, ¿no? La inversión privada. Hemos escuchado en el discurso del premier o del ministro de Economía medidas muy claras, muy concretas para fomentar la inversión privada en los próximos meses, en los próximos años, que como sabemos en este momento se encuentra expectante a saber cómo se termina de acomodar el gobierno. El problema es que realmente no. Justamente la mayor parte de los anuncios han ido en el sentido de fortalecer programas sociales existentes, ampliar su cobertura o de anunciar programas nuevos, pero sin dar idea de población objetivo, coberturas, montos, etcétera. O sea, por eso es muy difícil cuantificarlo, pero el enfoque es el Estado hace todo, ¿no? El sector privado, prácticamente nada que lo impulse, que lo motive. Quizás creen que con no mencionar los temas más álgidos ya está, pero yo creo que no es suficiente. Y un ejemplo es la Asamblea Constituyente. En el discurso no se menciona, pero lo mencionan antes, lo mencionan durante la recolección de firmas de Perú Libre, etc. Y hoy día, nuevamente, el premier, en su alocución, básicamente le echa todos los males, las culpas de los males del Perú a la Constitución, ¿no? Entonces, no hay consistencia, es como que es un sujeto tácito ahí. No te lo menciono, pero igual quiero seguir, ¿no? Escuchábamos... Ahora, hay un tema... Sí, termine, por favor.
No, solo para terminar. Entonces, la inversión privada, una previsión de 5% de crecimiento en la inversión privada, en esta coyuntura y como van las cosas, no pareciera que sea dable. Eso va a implicar un menor crecimiento, menor recaudación, y eso te expone fiscalmente y a que acumules más deuda por más déficit y por menor PBI, entre otros, ¿no? Ahora, lo que escuchábamos al ministro Frank y también al premier Bellido como incentivos para la inversión privada eran estos programas de créditos respaldados por el Estado que han servido muy bien, hay que decirlo, durante la etapa de emergencia, destinados y enfocados a la micro y pequeña empresa. La pregunta ¿es esto sostenible fiscalmente en el corto plazo? ¿Es esto suficiente para incentivar la inversión privada y el flujo de dinero hacia nuestro país? En realidad no. Puede ser todavía necesario, hay que ver en distintos sectores. No puedes ir con un programa como Reactiva de 60.000 millones de soles en sus dos versiones, no tienes esa espalda. Y recordemos que todavía no hemos visto cuál es la contingencia fiscal o la materialización de esa contingencia, el costo fiscal que va a tener sobre el Tesoro, ¿ok? Porque recién todavía estamos en periodos de gracia, recién comienza a haber vencimientos. En cualquier caso, esos mecanismos son mecanismos de liquidez que te permiten mantener el día a día, no te generan inversión, te evitan que se rompa la cadena de pagos, te evitan que compañías, que empresas de repente cierren o despidan, se mitigue ese efecto, pero eso no es lo mismo que generarte inversión para expansión, para crecimiento de potencial. Sí, claro. Y te voy a poner solamente un ejemplo. Para que veas la inconsistencia en lo que se plantea, lamentablemente. Creo que tienen que entrar a ver realmente la consistencia de todo lo que anuncian, ¿no? Arranca el discurso del premier hablando de cómo es posible que haya 75% de informales en el Perú, ¿de acuerdo? Si sigues más adelante en el discurso, la gran solución que tienen desde el mercado laboral, más allá de empleo temporal, sobre la espalda pública, es decirte que van a subir la RMB, que quieren eliminar la suspensión perfecta, que quieren fortalecer la negociación colectiva, y por ahí tenían una más. Y fortalecer la SUNAFIL. Entonces la pregunta aquí no se hace es, en un país que tiene ya el marco laboral más rígido del mundo, lo que estás proponiendo es encarecer el costo del empleo, rigidizar más, y ciertamente la solución pareciera que va parte por la dirección contraria, ¿de acuerdo? Que no será una vale plata como a veces cree la derecha, digamos, pero que es necesaria, pero ir en dirección de decir rigidizo todo, con mucha gente todavía, millones de personas que no han recuperado su empleo, que están en informalidad, es una visión, empleo, en subempleo. Es una visión de que voy a resolver los problemas del país, la precariedad del empleo, la pobreza, a punta de decretos, a punta de normas. Lamentablemente sí. Entonces yo creo que el gobierno todavía tiene que terminar de asentarse y de aterrizar sus propuestas, ¿no? Y lamentablemente este tipo de visión de que el problema de la informalidad es un problema simplemente de fiscalización laboral y que los derechos laborales disociados de la productividad, la rigidez del marco no generan informalidad. Yo creo que hay toneladas de evidencia a nivel internacional en el Perú para demostrar que están equivocados, pero lamentablemente pareciera que en esa línea tanto los moderados, entre comillas, como los menos moderados del partido del gobierno, siempre han tenido, digamos, el mismo guión, ¿no? Entonces, nuevamente, no hay consistencia. Creen que pueden sacar la economía adelante solamente sobre la espalda pública, dejando de lado al sector privado, o no es claro cómo lo van a Ahora, digamos, a apoyar. Una propuesta específica que siempre genera debate, ¿no? El rol del Banco de la Nación, lo que hemos escuchado del Premier y el Ministro de Economía es que el Banco de la Nación tendría un rol mucho más activo en el mercado, brindaría créditos en lugares donde la presencia de la banca privada no es tan masiva, es lo que hemos entendido, y que, dijo el ministro Frank, que esto se haría no con plata de la caja fiscal, sino con las utilidades que genera el propio Banco de la Nación. ¿Esto es viable? ¿Esto es, primero, constitucional y segundo, económicamente sostenible? A ver, partamos por lo constitucional.
la Constitución dice que tiene que hacerse solo si es subsidiario. Entonces ahí entramos a su definición de donde no haya, digamos, financiamiento privado disponible, ahí sería subsidiario. Donde haya poco, ahí entramos en un terreno pantanoso, ¿no? ¿Qué significa poco para el gobierno, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el Banco de la Nación no va a solucionar los problemas de acceso a crédito de la MIPE en el Perú. Ojalá, si es que entra, si es que encuentran la base legal y la forma en que entre de manera responsable, ojalá tenga algún impacto, pero hay muchos riesgos. Escuché al ministro diciendo que sería complementario al sistema microfinanciero, pero eso está por verse, ¿no? El Banco de la Nación no tiene experiencia haciendo evaluación crediticia, no la tiene. Los únicos créditos que da básicamente son empleados públicos y ese descuento en planilla. Eso es riesgo cero. Es muy distinto que le quieras dar un crédito a personas que están en su gran mayoría en el sector informal, ¿de acuerdo? Entonces, sí te puede tener un costo, o sea, le puede costar en términos de deterioro de su cartera al Banco de la Nación y sí podría no solucionar el problema, digamos. Entonces hay que tener cuidado y generar riesgos o competencia desleal al sistema microfinanciero. En realidad, el tema es, no le han dado suficiente importancia, creo yo, al desarrollo productivo, ¿no? Ha mencionado las mesas ejecutivas como un instrumento que es potente, que ya viene de antes, ¿ok? Pero no le han dado, digamos, gran espacio y mejorar la productividad de los trabajadores. O sea, hay una relación clara entre lo que es la estructura productiva, la estructura del mercado laboral, toda la legislación laboral y, y eso condiciona también la disponibilidad o el acceso a crédito. O sea, no lo puedes solucionar solamente diciendo que el Estado dé crédito. El Estado da crédito, pero el riesgo está ahí, sí, ¿no es cierto? Entonces es posible que uno de los posibles equilibrios sea que el Estado dé créditos y después no los pueda recuperar, ¿de acuerdo? Si no solucionas el problema de fondo, ¿no? Que es un problema complejo de productividad. Pero por otro lado, si lo vemos por el lado laboral, creen que lo van a solucionar subiendo RMB, eliminando los pocos mecanismos de flexibilidad que existen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la ecuación no suma. Entonces, nuevamente, están imponiendo ideología sobre lo que la evidencia te dice, ¿no? No solo en Perú, en general. Claro. Ahora, han hablado de respetar la independencia del Banco Central de Reserva, no solo esta vez, sino durante las últimas semanas. Hubo una reunión entre el presidente Pedro Castillo y el presidente del Banco Central, Julio Velarde, pero hoy, 27 de agosto, todavía no sabemos a ciencia cierta si Julio Velarde se quedará al frente del BCR. ¿Esto es normal? ¿Ya se tuvo que haber presentado ante el Congreso, digamos, la propuesta de los directores y del presidente, o no hay fecha exacta? ¿Qué nos puede decir? Usualmente toma algunas semanas, pero yo creo que ya deberían haberlo hecho, por la circunstancia particular de que se está viviendo, ¿no? De un gobierno que ha generado mucha incertidumbre. Eso es objetivo, digamos, ¿no? Sobre todo que ya vienen con esto de que Julio Velarde se va a quedar ya desde antes de la juramentación, creo. Recordemos que Julio Velarde dijo: yo hablaré cuando proclamen al presidente, que es antes de que juramente. Llevamos más de un mes con esto. Y hasta ahora, si bien entiendo que lo más probable es que se quede Julio Velarde, y imagino que tendrá algún par de directores que los que considera que pueda trabajar del Ejecutivo, pues vendrán al Congreso, el no tener esa confirmación, digamos, de la propia boca del presidente del Banco Central es complicado, ¿no? Yo espero que al final lo confirme, pero sí es complicado y no veo cuál es la razón por la cual sigan dilatando, ¿no? Ahora, entiendo también que había algunos cargos de directores que vencían hoy día, si es que recuerdo bien la fecha. Con lo cual era importante también que tuvieras algunos anuncios de directores ya, ¿no? Por lo menos lo del Ejecutivo. Entonces, de nuevo... Sí, por ahí le preguntaba porque por ahí escuché que el 26 de agosto vencía ya justamente... Sí, era hoy, ayer, me parece, que había vencido, pero bueno, no tiene, digamos, cuál es la razón por la cual no se confirma. Los directores del Congreso los tiene que votar el Congreso, que son 3, pero anunciar del lado del gobierno y el propio presidente decir: sí, he decidido quedarme y voy con estos directores del Ejecutivo, eso ya se debió poder hacer, ¿no? Entonces, la verdad que es más riesgo innecesariamente. Las expectativas de inversión están por el suelo. Las que calcula el Banco Central, las que mide el Banco Central, o las que miden consultoras privadas,
lo cual sugiere que cuando comiencen a salir las cifras, no solo de inversión, sino de crecimiento del tercer trimestre del año, van a ser muy decepcionantes y vamos a tener un 2020 en que de repente llegas a 10% de crecimiento, Ajá. pero porque creciste 20 en la primera mitad y Justo 0 en eso la le quería segunda. preguntar para finalizar, señor Segura, porque, claro, en el marco macroeconómico multianual que se publica el día de hoy, ¿no?, que es el documento quizá más importante de proyecciones que publica el Ministerio de Economía, que publica el gobierno, lo que vemos es que incluso se eleva la expectativa de crecimiento del MEF de 10%, que lo tenía el exministro Waldo Mendoza, a 10.5% para este año. Esto, desde su punto de vista, ¿es muy optimista? ¿Podría darse finalmente o no? Podría darse, pero ese no es el problema. Podría darse porque los precios de las materias primas y el crecimiento del mundo este año vienen muy por encima de lo que se había supuesto. O sea, venías con velocidad para romper de largo el 10 o el 10.5. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, tu crecimiento va a ser, hasta por base estadística, pero va a ser muy alta la primera mitad del año, como te digo, rondando 20, y el riesgo es que te quedes con 0 la segunda mitad, dado lo que se está viviendo en términos de expectativas de inversión. Y sobre todo, donde está siendo excesivamente optimista, y eso nuevamente lo dice el Consejo Fiscal, es en las proyecciones de crecimiento, de ingresos, de déficit fiscal, de ratio de PBI del 2022 en adelante. Ahí es donde las proyecciones son excesivamente optimistas. Pareciera que el gobierno está, digamos, mirando una dimensión paralela, ¿no? Y ahí es donde puedes caer digamos, en proyecciones que no se den y que se sienta ya el impacto más duro, ¿no?, de un aterrizaje más forzoso. Entonces, nuevamente yo creo que todavía falta mucho, el discurso ha sido muy vago, ha tenido un enfoque muy cargado al Estado hace todo y de alguna manera casi que ninguneando el sector privado, ¿no? Entonces hay muchas cosas que definir. Las facultades delegadas en materia tributaria, por ejemplo, me alegro que el ministro de Economía hoy día se haya manifestado. Ayer simplemente mencionaron que queremos facultades para una reforma tributaria integral. ¿Qué significa eso? Puede generar mucha incertidumbre. Así es. Hoy día, algunas de las aristas, eso no es una reforma integral, pero no se necesita una reforma tributaria integral, ¿de acuerdo? Se necesita reducir evasión, ilusión e ir puntualmente en algunos temas, ¿de acuerdo? Que aparentemente es lo que van a hacer. Ojalá, ¿de acuerdo? Pero necesitamos todavía más información. Perfecto, perfecto, señor Segura. Muchísimas gracias, como siempre, Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas, con el análisis de lo que ha sido tanto el discurso del día de ayer del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, como lo comentado y puntualizado por el ministro de Economía, Pedro Frank. Y justamente no vamos a repasar lo que